Bueno, muchas gracias. Realmente digo, aprendí muchísimo haciendo esta investigación genealógica con respecto al país hermano de Bolivia. Yo vengo de la provincia de Jujuy, entonces es como que Jujuy, la provincia argentina, limita con Bolivia. Entonces es como que hay algunas eh, información que me es muy familiar y hay otra que, bueno, en realidad descubrí mientras buscaba más información. La verdad me sorprendió muchísimo lo organizado que está en esto de las fuentes, de todo lo que tiene que ver con la investigación genealógica, ¿no? En verdad me quedé maravillada porque no pensé que fuese tan extenso, eh, y donde que pudiera recurrir, digo, si yo estoy haciendo investigación genealógica en Bolivia, poder conocer instituciones, poder conocer distintos lugares que me puedan brindar justamente esa información, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ingresar. em, Directamente digo, me lleva la información, dice archivos e instituciones bolivianas, archivo y biblioteca nacionales de Bolivia, ¿sí? En Sucre. Dice, es el repositorio principal de documentos históricos del país. Guarda fondos coloniales, Real Audiencia de Charcas. Digo, esto es cuando nosotros nos vamos hacia la época de los virreinatos, ¿no? Fíjense dónde se condensaba toda la información. Dice republicanos, notariales, censos antiguos, documentos de tierra, etcétera, que pueden contener información genealógica valiosa. Dice, busca información sobre sus colecciones en líneas, a veces guías o inventarios. El punto clave para la diapositiva dice resaltar el valor de los fondos notariales, testamentos, poderes y los censos, padrones coloniales o tempranos. Digo, entonces, esto me encantó. Archivo y bibliotecas nacionales en Sucre. Digo, puedo encontrar muchísima información si me voy hasta, no sé, supongo que es 1600, 1500, me lleva hasta ahí, ¿no? Eh, Hay archivos históricos, dice, departamentales o municipales. Cada departamento puede tener su propio archivo que custodia documentación a nivel local, como documentos de prefecturas, municipios o intendencias. Esto también digo, importantísimo al momento de la búsqueda de información. Entiendo que está dividido en departamentos. Si yo pienso en mi propio país, nosotros tenemos, digo, no solamente más allá de departamentos, tenemos provincias, ¿no? Que supongo que en otros países son regiones, acá está hablando de departamentos. Y a lo mejor quizás dentro de lo que es una provincia para nosotros puede haber o departamentos o puede haber municipios, ¿no? Entonces un poco como para ir ubicándonos, pero digo, me está llevando al tipo de información que yo puedo encontrar. Eh, si alguien puede, por favor, leer esta diapositiva. Déjame ver si yo puedo leerla, hermana. Bueno, por favor, gracias. Sí, dice, a ver, en la entidad actual que administra el registro civil, nacimientos, matrimonios, defunciones, desde que éste se estableció, aunque el acceso a copia directa está restringido a familiares cercanos, es la oficial. De los registros civiles modernos, punto clave para la diapositiva, explicar la diferencia entre los registros eclesiásticos anteriores y a veces parciales y los registros civiles posteriores, oficiales y más estandarizados. Bien, dice Servicio entonces, de registro cívico. exacto. Servicio de registro cívico, registros civiles.
En realidad, digo, es una abreviatura, CERECI, Servicio de Registro Cívico. Y me encanta esto porque en realidad, digo, dejé esa información en la diapositiva, esto de los registros eclesiásticos, ¿no? Si nosotros pensamos, digo, para la época en la que estaban estos registros o que regía o que tenía una cierta supremacía, eran los registros católicos, ¿no? Es decir, donde se bautizaban, en donde se registraban quiénes eran los padrinos, los padres, dice anteriores y a veces parciales. Y después digo, una vez que se instituyen los registros civiles, que van a ser posteriores, van a aparecer los oficiales y más estandarizados, ¿no? Entonces es como que marca la diferencia entre registros eclesiásticos y registros civiles. Esto también, digo, es de mucho valor poder pensar en esto, ¿no? Porque nos encontramos con eh, registros eclesiásticos, registros bautismales, perdón, no, registros o actas, actas de defunción, actas de matrimonio, pero creo y entiendo que el registro civil es el que va a dar no solamente la parte de lo cívico, va a ser lo oficial y es como que va a tener mayor llegada. No sé qué opinan ustedes con respecto a esto. Vayan pensando también, digo, en sus propios países, si esto que estamos viendo sirve o no, si uno tiene que ir y buscar, dónde busca este tipo de documentación, ¿no? No sé qué les parece. ¿Se entiende lo que pregunté? Sí, Sí, hermana. sí, Por ejemplo, aquí en nuestro país, en México, pues ya con la modernidad y todo, ya puede uno sacar su acta de nacimiento en línea o lo que uno necesite. Ya no es necesario recurrir al registro civil, ya es más fácil. Claro que pues con las actas o las originales, y más si son escritas a mano, pues es la importancia de tenerlas, ¿no? De verlas. Pero le digo que con la modernidad, pues ya nada más entra uno en línea al link que a uno le den y ya con eso obtiene uno su acta de nacimiento. Bien, excelente. Creo que Ricardo y hermana Olimpia. sí, acá en Argentina, por ejemplo, tenemos más allá que como dice la hermana Irma, con el tema de lo que es como es el internet y todo eso, se puede hacer, pero hay ciertos registros primarios como si fuese necesario algún certificado de nacimiento. Todavía sí o sí hay que ir al registro, hacer cola y bueno, incluso en según qué registro, pagarlo a veces y poder obtener, por ejemplo, un certificado de nacimiento. Bien, hermana Olimpia, que había levantado la mano. Yo desde acá no puedo ver, pero no sé si está silenciada. Tiene que abrir su micrófono, hermanita. Pensaba en esto, ¿no? Bueno, mi esposo dice en cuanto a esto de registros primarios y registros secundarios. Si estamos hablando de investigación genealógica, recordemos que hay registros o fuentes primarias que nos sirven a nosotros, que las necesitamos porque justamente son lo que van a avalar la información que nosotros tenemos. La pregunta sería, ¿cuáles serían esas fuentes primarias? ¿Cuáles les parece que pueden ser esas fuentes? Si sirven de aval, si dan fe de que los datos que estoy ingresando son reales, son verídicos, ¿cuáles serán esos registros? Pienso, pienso que son los registros como certificado de nacimiento,
un certificado de efusión, de función, un certificado de bautismo. Bien. Hermana Creo que Blanca Cárdenas. Sí, iba a comentar lo que estaba diciendo el hermano Ricardo. O sea, todos los registros de nacimiento, matrimonio, de función, todas las fe de bautismos de las iglesias católicas, principalmente lo que es Iberoamérica y todo, sirven mucho como fuentes primarias. Ujú. Igualmente, este, pues algunos datos o algunos documentos como, eh, se me fue el nombre, perdón, se me fue el nombre, Puede ser de testamentos, census. escrituras, Está. testamentos, eso era lo que iba a decir, escrituras, testamentos, todo esto, que son fuentes que están documentadas, pues, o sea, que son registros documentados. Excelente. O sea que si te hago yo, una, sí, sí, una consulta, pregunto, si, si tengo o voy y tomo una foto de un cementerio de un familiar, alguien, ¿eso qué tipo de registro sería? También puede ser una fuente primaria, Un primario, sí. sí, también puede ser una fuente primaria, porque Sí, porque porque aparte, está con el fielmente registro del detallada la panteón. fecha y todo. Ujú. excelente. De Muy hecho, los cementerios, panteones son fuentes primarias también. ujú, excelente. Muy bien, fantástico, muy bien, las dos hermanas ahí con la información que dieron. Es verdad esto de qué es lo que va a dar el aval o le va a dar la veracidad a mi árbol, a todo lo que voy volcando como información, justamente son este tipo de registros. Entonces, cuando estamos en investigación genealógica, se habla de fuentes primarias, es hablar de actas, de papeles que pueda yo tener y que den fe que el dato que estoy ingresando es verídico. Entonces, ¿cuáles serían las fuentes secundarias? Pues todas esas cosas que son de ese, por ejemplo, los diarios personales, este, las cartas de las familias, em, como otras, puede ser, bueno, ahorita tengo en mente esto, los diarios personales, las cartas. También puede ser cuando conversamos con nuestras familias, porque a veces conversamos y ellos nos dan datos y podríamos decir que son fuentes primarias, pero no porque nada más son eh, por voz, o sea, no tienen una fuente como un acta de nacimiento, también pueden ser fuentes secundarias. Excelente. Historias que escuchamos, ¿no? En el ámbito familiar, se llama o tiene tal nombre, o nació en tal época. Digo, esos datos que manejamos dentro de lo que es el ámbito familiar, lo que vamos recibiendo como información. Es decir, el entrecruzamiento de esta información se va a producir cuando yo encuentre los registros que puedan avalar que la historia que recibí de parte de mi familia es tal cual me la contaron, ¿no? Porque digo, a veces es como compartiendo se va compartiendo de boca en boca y a veces es como que puede desvirtuarse, ¿no? Por eso siempre para poder ayudar a que nuestro árbol crezca, necesitamos estos registros, ¿sí? Por eso es que se insiste en esto de conocer por países, conocer dónde puedo encontrar este tipo de información para darle el aval de lo que yo pueda tener dentro de lo que es mi árbol familiar. Bueno, avanzamos. Archivos parroquiales, iglesias locales. ¿Alguien que pueda leer, por favor? Te ayudo, hermana. Por favor. Archivos parroquiales, iglesias locales. Aunque Family Search ha digitalizado una gran parte de los registros parroquiales,
bautismos, matrimonios, defunciones, hasta ciertas fechas, muchas parroquias aún conservan sus libros originales o registros posteriores que no están en línea. En Bolivia, los registros de la iglesia son la principal fuente antes del registro civil, que se estableció en diferentes momentos, generalmente tardío en el siglo XX. Punto clave para la diapositiva, mencionar la necesidad de la investigación presencial o el contacto directo con los archivos diocesanos o parroquiales para periodos más recientes o áreas no cubiertas, registros eclesiásticos no digitalizados. Bien, ustedes vieron que es como que permanentemente, y esto insistimos, ¿no? O sea, se comparte también esto de que la indexación ya no la hacemos nosotros y que en realidad la inteligencia artificial es quien ha cubierto ese espacio, con lo cual eso implica que hay archivos, hay registros que están digitalizados, que la inteligencia artificial está trabajando justamente con esa información y todavía hay registros a los que no se pudo acceder. Entonces, bueno, a esto se está refiriendo, ¿no? La iglesia, digo, especialmente todo lo que tenga que ver con lo eclesiástico, yo siempre me imagino, ¿no? Cuando uno dice eclesiástico, siempre mi mente se va, digo, a la época del virreinato, a la época de los jesuitas, lo que ellos iban registrando, lo que se iba guardando, lo que se iba asentando, por así decirlo, de acuerdo a los pueblos, a los lugares donde ellos se instalaban. Eso implicaba que, bueno, que había toda una serie de información, de documentación, que quizás todavía no se ha accedido o que quizás todavía no se ha digitalizado. Entonces es como que generalmente de la época del virreinato es como que o aparecen testamentos, aparecen listas, aparecen enmiendas, pero todavía digo, si hay registros de nacimiento, registros son muy pocos. Yo siempre comparto lo mismo, pero porque es algo que me está tocando de cerca, esto del trabajo que estamos haciendo con los registros de Puebla, ¿no? La corrección y es como que los años más antiguos, por así decirlo, 1611, 1615, que son los que con los que yo me encontré, está, pero digo, si no están digitalizados, si no se sacó una foto, si no se subió esa información, es como que todavía hay mucha información dando vuelta, ¿no? Entonces dice, por eso esto de la necesidad de la investigación presencial, ¿no? A lo mejor quizás si estoy yendo hacia atrás en mi genealogía y necesito buscar algunos datos y tengo la posibilidad de llegar a algún pueblito, alguna parroquia, poder acceder a esos registros, creo que serían este, una gran bendición, ¿no? Poder acceder, porque si no están es como decir la investigación personalizada, ¿no? Entonces es como que cuando yo pienso en países como en el caso de Bolivia, que son muy cuidadosos de todo lo que tiene que ver con su cultura, con su historia, me imagino también esos archivos preservados, cuidados, y que lo que uno tiene que hacer es ir y visitar el pueblo, pedir la autorización y poder acceder justamente a esos registros, ¿no? Es algo que también me gustó es no solamente registros civiles, no solamente la iglesia, acá dice, aparece también, si estamos hablando de investigación genealógica, dice sociedades y grupos genealógicos. Si yo estoy haciendo un trabajo de investigación y entiendo que no es solamente para Bolivia, si yo digo, bueno, ya agoté todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica, ya agoté todo lo que tiene que ver con Family Search, ya agoté todo lo que tiene que ver con registros civiles. Bueno, hay sociedades y grupos que se dedican a la genealogía. Entonces dice, O- en Bolivia, sí, sí, algo que no alcanzo a ver bien que lo que dice ahí, así que no. lo iba a leer, Eh, bueno, no, quería compartir sí, eh, a lo que vos traes también, que recién decía, que es interesante porque a veces nosotros los latinos, los hispanoamericanos, tenemos mucha descendencia
sobre todo México, bueno, Bolivia, nosotros los argentinos también, tenemos descendencia de personas, de gentes interna, digamos, originario, como le llaman, como se ha impuesto ese nombre, de los originarios, y a veces, por ejemplo, en Bolivia el quechua, y hay que ver si también tenemos documentos en quechua. Buena pregunta. No accedí a documentos en quechua, pero seguramente sí. Si es el lengua originaria, seguramente sí. Está. Pero digo, ¿a dónde iba con esto? Sociedades y grupos genealógicos. Está la Academia de Ciencias Genealógicas de Bolivia. Lo que aparece entre paréntesis es como si fuese o la abreviatura o son las siglas, está en este caso, de Academia de Ciencias Genealógicas de Bolivia o similares. Dice, si yo tengo que buscar esa información, dice, busca si existen asociaciones o academias de genealogía en Bolivia. A menudo publican revistas, estudios de familias específicas, mantienen contacto entre investigadores, a veces se publican libros, a veces hay genealogistas que, bueno, hacen desde ya, por supuesto, su propia investigación genealógica, su genealogía en cuanto a apellidos, en cuanto a su ascendencia, en cuanto a su descendencia, y es como que ellos publican. Entonces es como que eso también sirve, ¿por qué? Porque es una manera de poder acceder a información que seguramente, digo, con esto de apellidos, de coincidencias, de lugares, está. Entonces dice, el sitio web de esta Academia de Ciencias Genealógicas de Bolivia dice, puede tener estudios de familia, o sea que hay genealogías bolivianas o listados de recursos. Entonces acá dice las publicaciones genealógicas y los estudios de linaje como fuente secundaria. ¿Está? Entonces también puedo acceder a este tipo de información. No sé si hay preguntas hasta acá, algún comentario. Esto también, creo que, bueno, la hermana Irma decía, ¿no? En esto de las redes, poder acceder en línea. La tecnología es como que ha permitido esto también, ¿no? Que se formen distintos grupos. Hay grupos de genealogistas de distintos lugares, foros especializados. Entonces, ahí también puedo acceder a información. Dice, a veces los grupos en redes sociales reúnen a genealogistas bolivianos o a personas buscando sus raíces, lo que puede ser un recurso para compartir conocimiento y obtener ayuda local. A veces es como que lo que entiendo es esto, ¿no? Que nos puedan orientar muchas veces. El genealogista creo que una de las principales características es el investigar, el ir, el conocer, el saber, el buscar, el registrar. Entonces eso permite que, bueno, que vayan un paso delante nuestro. Entonces si buscamos gente que conoce la zona, que conoce el lugar, también es mucho más fácil. Digo, salimos de Bolivia y podemos ir a cualquier otro espacio o a cualquier otro lugar y es exactamente lo mismo, ¿no? Em, Algo que nosotros tenemos también, Ancestry, MyHeritage, digo, son plataformas, si bien dice de pago, pero acuérdense que nosotros, por ejemplo, digo nosotros, la iglesia tiene un acuerdo con estas plataformas. Si nosotros al estar ya en Family Search teniendo nuestro propio árbol genealógico, hay acuerdos, hay convenios con esta plataforma, con lo cual desde Family Search yo puedo acceder a esta información gratuitamente. Dice, estas plataformas de pago a menudo tienen bases de datos que incluyen índices parciales de colecciones, de Family Search u otros registros. A veces ofrecen herramientas de construcción de árboles y coincidencias que pueden ser útiles. Genianet también es otra, aunque más conocido en Europa, también permite la búsqueda en árboles genealógicos creados por usuarios en todo el mundo, incluyendo Bolivia. Entonces es como que, bueno, tengo distintas opciones para poder buscar información.
Hermano Humberto, usted está todavía, no lo estoy viendo, pero no sé si quiere compartirnos algo con respecto a lo que estamos hablando de su país. No sé si está el hermano Humberto. No, Ah, bueno. no está, pero se fue. Pero lo Bueno, que sí quiero compartirle a los hermanos, por ejemplo, tenemos acá algunos que son de Perú. eh, Algo muy interesante que estaba leyendo al respecto del idioma quechua, por ejemplo, los certificados. Y esto me hace pensar en lo que voy a decir, es que a veces venimos de familias que han hablado ese idioma o esa lengua mucho, incluso en ese pueblo, en esa ciudad, seguramente debe haber documentaciones, porque el único país que tiene en el idioma quechua certificado de nacimiento es Perú, muchos certificados. ¿Y qué quiero traerle con esto? Que por ahí para los hermanos esto es una puerta que le estoy abriendo, es que a lo mejor están estancado en que no pueden encontrar documentaciones de su familia, creyendo que a lo mejor están en el idioma español y están buscando en eso y a lo mejor están en quechua. Así que es otra manera, otra puerta que se puede abrir para que ustedes hagan investigaciones. Nada más. excelente. Bueno, muy buen dato entonces. Volvemos otra vez. Yo tenía ya la información de fuentes primarias, fuentes secundarias, pero bueno, acá tenemos esto. Me encantó en fuentes primarias, dice la columna vertebral, es decir, es el documento que va a dar el aval de que toda la información que estoy ingresando es real, es verídica, es tal cual sucedió. Entonces, fíjense, fuentes primarias, la columna vertebral en mi investigación genealógica, y digo, si voy a personalizar en mi propia historia familiar, es la columna vertebral, ¿sí? Registros eclesiásticos, bautismos, matrimonios, defunciones, registros civiles. Acuérdense que CERECI era la sigla de los registros en Bolivia. Fuentes secundarias, ¿sí? Y de contexto, dice archivos nacionales, locales, pueden aparecer notariales, censos, archivos, digo, desde lo militar también, documentos familiares, Biblias, fotografías, diarios, que era la explicación que nos había dado la hermana Blanca también. Entonces dice herramientas claves en línea y acá volvemos otra vez, ¿no? Family Search, Wiki, catálogo, colecciones indexadas, otras plataformas, Ancestry, MyHeritage. Digo, fíjense con toda la información. Creo que, bueno, eh, la clase, o lo escuché, bueno, al director de la Academia de Investigación Genealógica decir, ¿no? No es solamente la información, no solamente la encuentro en la plataforma de la cual nosotros hacemos uso, porque tenemos nuestros árboles familiares en esa plataforma. Es decir, el investigador va a salir y va a buscar también en otras fuentes. Entonces, la invitación es esta, que podamos ir, que podamos buscar también en otras plataformas para poder completar información, no solamente quedarnos en donde tenemos toda nuestra historia familiar. Después dice datos curiosos, registros eclesiásticos, esto me encanta, ¿no? Anteriores al registro civil, son la fuente principal de información en Bolivia desde la época colonial hasta bien entrado el siglo XX. La fecha de inicio del registro civil varía por región, de acuerdo en la medida en que se iban asentando, se iban formando los pueblos, iba llegando toda la información. Seguramente tenemos distintas épocas de registros civiles, el reconocimiento, el poder cumplir con los requisitos para hacer, no sé, una comuna, un pueblo, una ciudad. Eso también va a marcar toda la diferencia, ¿no? Con respecto a esto. Em, Algo que encontré con respecto a esto también, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar todas estas fuentes? Veamos.
eh, en un registro de bautismo, si bien es como si esto fuese una ficha para ver qué cosas puedo encontrar en un acta de bautismo. Eso también me gustó mucho. La fecha del bautismo, el nombre del bautizado, el nombre de los padres, el lugar de origen. Aparece también esto de la vecindad, nombre de los padrinos, ¿sí? Marginalia o notas. Marginalia tiene que ver con el margen, ¿no? Cosas que se escriben al margen de la hoja. Entonces es como al costado ese, ya sea a la hacia la izquierda, superior, inferior, pero digo, esa marginalia, las notas que iban colocando, ¿no? Eh, si dice fecha de bautismo, el día, el mes, el año, fíjense si no va a ser importante un acta de bautismo. Y de acá digo esto de la utilidad genealógica. No sé si alguien me puede ayudar a leer esta última columna, por favor. Sí, hermana. Utilidad genealógica. Ayuda a estimar la fecha de nacimiento, usualmente días o pocas semanas antes. Identificación del individuo. Esencial, esencial para conectar generaciones, a veces incluyendo el estado civil, solteros, casados. Bien, eso pensando en los padres, ¿no? Sigue, hermanita. Ujú. En cuanto al lugar de origen, indica la jurisdicción para buscar otros registros familiares. En nombres de los padrinos, útil para identificar posibles parientes colaterales o amigos cercanos de la familia. Y las notas marginalia es un atajo para encontrar otros registros vitales. Ujú. Fíjense cuánta información puedo encontrar en un registro de bautismo. Me encanta esto desde la utilidad genealógica y el uso que yo le puedo dar, ¿no? Más allá digo que generalmente nos quedamos con esto, bueno, la fecha, el bautismo. Me encanta esto de cuando dice, ¿no? Con respecto a esto de días o a lo mejor meses. Pero bueno, hay lugares o había lugares, tanto en el norte argentino como en Bolivia, que generalmente el cura pasaba cada 6 meses. Y cada 6 meses es como que uno encuentra actas en donde todos los bautismos se llevan a cabo en la misma fecha. Y digo todos los bautismos, digo a veces 10, 15, 20, y obvio, la diferencia era en las edades, ¿no? Eh, entonces digo, es esto, ¿no? Cómo la tecnología ayuda y acorta estas distancias. Cosa de que, bueno, en los registros más antiguos nos podemos encontrar con chicos recibiendo bautismo, no sé, a los 3 años, pensando siempre en la Iglesia Católica, ¿no? Y que aparecen y que a veces, bueno, uno dice, bueno, ¿cómo es esto? Si, porque generalmente se da por sentado que era 2 o 3 días y ya los bautizaban, pero a veces era como que llevaba más tiempo, entonces no es el mismo año en el que se bautizó, el año en el que nació. Entonces, todo eso me va a servir para mi trabajo de investigación genealógica. Y imagínense ustedes cuando nosotros estamos registrando los datos en esto, ¿no? Fecha de bautismo, a veces pide la fecha o el año de nacimiento. Y a veces es como que me pasaba esto de sentarme con la calculadora y comenzar a ver. Tenía tantos años cuando falleció. eh, sí, hermana Irma, diga. Mire, a mí me ha sucedido en las notas marginales Ujú, de las partidas de bautizos eclesiásticos. Estoy buscando y luego cuando leo bien la nota, ahí me aparece padres de la que se está bautizando, casados en tal año y así, y todo me despliega. No tan solo tengo ya los datos de la persona que se bautizó, sino que me está dando los datos de los padres y las fechas en que se casaron. O me ponen, me he encontrado también que dice hijo del finado que falleció en tal fecha y esto. Y pues eso sí es una gran ayuda porque son ahora sí que información extra, que se puede decir, ¿no? Que nos está dando una misma partida ya sea de bautizo, excelente. porque ahí vienen datos extras que uno puede aprovechar para seguir creciendo el árbol.
Excelente, excelente el comentario, hermana Irma, porque piensen en esto, ¿no? A veces dice, bueno, se casaban los hijos, el padre falleció hace tantos años, a los tantos años. Y ahí yo ya tengo, es verdad esto del dato. Si murió a los tantos años, bueno, vamos a ver en qué año nació. Por eso digo, qué importante que es esta parte de la investigación genealógica. No quedarme solamente con lo que se ve a simple vista. Una fecha de bautismo, el nombre del bautizado. Fíjense, no solamente la información que me va a proporcionar, sino esto de la utilidad genealógica, qué otras cosas puedo descubrir. Es como tamizar, diría yo, ¿no? Y puedo encontrar muchos más datos de los que yo esperaba, ¿sí? No sé si hay alguien que tenga algo más para comentar, por favor, levanten la mano, yo no los estoy viendo, pero sí me avisa cuando alguien levanta la mano, ¿sí? O si hay alguien que quiera comentar, vamos con otro. No sé si pueden, ¿Puedo? sí, por favor. Y hay un No, micrófono que por- está abierto y se escucha de fondo o radio, no, televisión, no sé. Ahí está. Bueno, sí, ya está. seguimos. Sí. Sí, estos días cuando estuve haciendo una revisión de documento, me encontré con, por ejemplo, un certificado de defusión donde había datos, por ejemplo, de dos hermanos. Uno tenía 3 años y estaban todos los datos y el otro solamente decía el nombre y de 4 años, pero nada más, de 6 años y nada más que eso decía, pero a la misma vez decía que eran mellizos. Entonces, eh, me hizo pensar mucho en eso, en ese documento, porque a veces nos podemos encontrar con este tipo de información y son hijos que por ahí pueden faltar dentro del árbol familiar de nuestro antepasado y lo damos como que están tal vez vivos o bien tuvieron una vida y después murieron en algún otro lugar, ¿no? Entonces, es muy interesante que podamos tener una mirada más profunda dentro de un certificado. Sobre todo, este tipo de cosas ocurren cuando iban los curas a cada tanto, ¿no? A esa zona, a ese pueblo, y bueno, anotaban en un solo registro todo prácticamente de una misma familia, porque también era una época donde el papel, esto entro en paleografía un cachito, el papel era muy caro, por eso se escribía también con mucha Abreviatura. información, muchas palabras, abreviaturas, ¿no? Nada más que eso. Bien, excelente. Fíjense, tengo acá un registro de matrimonio. El campo típico, es decir, si estoy simplemente buscando datos con lo que yo me quedaría, ¿no? Fecha de matrimonio, nombre de los contrayentes, nombre de los padres, lugar de origen, el estado civil. Pero si comienzo a tamizar, me aparece la primera parte, que es información que proporciona el día, el mes, el año, nombre del novio, nombre de la novia, el nombre completo de padre y madre de ambos contrayentes, y ahí comienza a aparecer parroquia o pueblo donde es natural y vecino cada uno, es decir, dónde nacieron, de dónde vienen, si eran solteros, viudos. En el caso de ser viudo y era el segundo matrimonio, aparece el nombre del cónyuge muerto, difunto. Entonces, eso también digo, es como, bueno, hay una familia previa, seguramente había otros hijos, y ahí vuelvo y voy tamizando mucho más todavía, utilidad genealógica. Entonces, estaban casados. ¿Cómo identifico a esta pareja? El dato más valioso, dice, conecta a la pareja con dos generaciones anteriores de forma simultánea.
y después dice, permite saber dónde buscar los registros de nacimiento. Por eso cuando dice es natural de, o sea, viene de tal lugar, o es vecino de, me está diciendo el pueblo, de qué lugar está, de cada cónyuge. Y esto que es importante, revela matrimonios anteriores. Aparece seguramente el nombre de quien falleció y algún otro dato. Pero digo, fíjense cuán importante es poder prestar atención a este tipo de información. Acá tenemos ya un acta de nacimiento. Entonces, vuelvo otra vez, campo típico, la información que me va a dar y después la utilidad genealógica. ¿Sí? Uy, perdón. Acá. Quería correr algo por acá. Fija el momento exacto en la línea de tiempo. Es decir, en qué día nació, a qué hora, el detalle geográfico, dónde nació, la identificación, que es el nombre, facilita, dice, la búsqueda de registros posteriores. Si hay cédula de identidad, tengan en cuenta que estamos viendo lo que es de Bolivia, el nombre completo, la cédula, datos de información modernos y ocupaciones. ¿Sí? Entonces, vuelvo otra vez, es mucha la información que nosotros podemos encontrar. Dice, declaración de filiación, declaración de cónyuge, de hijos, nombre de los padres, a veces de los abuelos, si hay hijos legítimos, si hay hijos naturales, si están vivos, si están muertos, detalles de bienes y deudas, inventarios de tierras, casas, animales, a quién se dejan esos bienes. Y desde la genealogía dice, confirma la ascendencia de manera legal. La mejor fuente para reconstruir una familia nuclear completa en un solo documento. ¿Sí? A quién se están dejando los bienes, quiénes forman parte de esa familia, el contexto social y económico, ocupación, nivel de riqueza. Y desde ya, por supuesto, confirman relaciones familiares. Listado de hogar, dice relación de parentesco, edad, ocupación, que seguramente tiene que ver con censos, por ejemplo, si no me equivoco. El nombre de cabeza de la familia, vieron que generalmente siempre se tomaba al padre, el cabeza de familia. Junto a cada persona se indica si es esposa, hijo, si es un documento muy antiguo va a aparecer esto de esclavo, sirviente. La edad aproximada o exacta, ver la unidad, dice familiar en un momento dado, la estructura del hogar y datos demográficos clave y contexto social. Entonces es como que puedo encontrar más información. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Hermana, Sí. por ejemplo, yo en censos encontré unos datos de mis abuelos maternos. Ujú. Era de 1920 o 1930, algo así, donde aparecen mi mamá y cuatro tíos. Entonces ahí pude, no decía, sí decía de 8 años, de 7 años, de 5 años, y entonces sobre el año que estaba ese censo, pude sacar el año de las fechas de mis tías, de su nacimiento. ¿Sí? Entonces, eso también me proporcionó otra fuente de investigación en los censos que encontré por parte de la familia de mi mamá. Entonces, ya de ahí aproveché y ya pude estar hablando nada más para que me dieran el día y la fecha de su nacimiento de cada una de mis tías y así para tener ya exactamente la fecha, el lugar y todo donde nacieron. Eso me proporcionó lo de los censos. Excelente. Digo, siempre que aparecen los censos es como, bueno, prestar atención porque está el grupo familiar. Aparece la edad y quizás, bueno, no aparece el año de nacimiento, pero sí, bueno, calculadora, si es fácil, si no es 2, 3 años, bueno, nació en tal año, pero digo, es sumamente importante esto,
poder ver las edades de los padres. Digo, si nosotros prestamos atención a la documentación que llega a nuestras manos, lo que tenemos es como que es mucho más rico todavía, ¿no? Y después algo muy pequeñito, porque ya estamos casi sobre la hora. Veamos por acá. Quería mostrarles algo que en realidad lo que yo hice, voy a ir. ¿Se está viendo ahí la pantalla? Sí, Sí, hermana. bien. Esto de wiki de investigación. Puedo ir a Bolivia, mapa de Bolivia, busqué Bolivia. Digo, no lo vamos a ver en detalle, pero bueno, está la página principal, registros genealógicos, pero fíjense, está por localidades. Es similar a cualquier otra página, nacimientos, universidades. Fíjense la cantidad de información que puedo obtener, ¿sí? Desde la wiki. Y después yo voy a ir mostrando porque abrí varias ventanas. Entonces es como que una de las líneas que estoy buscando sería de mi bisabuelo, que en apariencia el paterno no sería nuestro apellido Arias, sino sería Correa, pero el tema es que, bueno, estoy buscando porque digo, si no encuentro en Argentina, tiene que ser en zonas o en países limítrofes. Encontré acá un Correa, no sé si es él o no, pero bueno, yo ya comencé a buscar años y fíjense lo que me comienza a dar. Bautismos, esto me encantó. Si hago investigación genealógica, es imposible no conectar con otras academias. Pero esto me encantó, dije, qué belleza de letra, ¿no? Si voy a mirar, muy bonita la letra, esto de las abreviaturas, y me tengo que ir sí o sí a paleografía, pero digo, el tipo de letra, este es un acta de matrimonio, si no me equivoco, en donde aparecen los datos, pero esto que nosotros vimos en las fichas anteriores, así tal cual aparece acá. Era bautismo, no, era de nacimiento, perdón. Pero digo, fíjense toda la información que uno puede tener, ¿sí? Pero quería nada más mostrar esto. Y si ustedes observan, me abrió todo una serie de registros, acá está. Fíjense todo lo que puedo encontrar. Si no es digo, si me animo, si tengo ganas, digo, tengo 800 hojas para poder mirar y buscar y ver. Y estoy en Bolivia, estoy en una zona, en un departamento, creo que es un departamento, se llama Tarija y es de Bolivia. Entonces digo, fíjense toda la información que yo puedo encontrar acá. ¿Está? Entonces todo esto está digitalizado, ¿sí? Y creo que ahí ya estaríamos. Pero pensando en esto de la investigación genealógica, entiendo que es un trabajito de hormiga, es un trabajito uno a uno, es comenzar a mirar, prestar atención, preguntar, anotar, registrar todo lo que pueda generar algo de curiosidad, tengo que ir por ello. Y como siempre digo, bueno, desde ya, buscando, digo, como miembros de la iglesia, esto de hacer una oración, prepararnos, ser específicos, anotar, mientras más organizados seamos, podemos encontrar más cosas. Pero digo, no nos quedemos solamente que dice nacimiento, no nos quedemos que dice, por ejemplo, bautismo, matrimonio, defunción. Hay muchos otros datos en donde nosotros necesitamos simplemente tamizar en esa información. En lo personal, digo, me encantó buscar esto en Bolivia porque la verdad no sabía que estaban tan organizados con respecto a los registros en cuanto a la opción y la posibilidad de acceder a fuentes primarias, fuentes secundarias. La verdad que impecable la información. Entonces es como que me orientó.
Si tengo que buscar desde grupos, ya sea en las redes sociales, me orienta también para ver hacia dónde tengo que ir. Creo que simplemente manifestamos deseo. El Elder Bernard dice, ¿no? Poner en práctica nuestra fe es el actuar, acción y poder, ¿no? Y creo que la investigación genealógica tiene que ver con esto, ¿no? Aplicar la fe, actuar, dar un paso, dar dos, tres, y buscar el poder de los cielos para poder hallar lo que estamos buscando. Hermanas, un placer, o hermanos, un placer compartir esta clase con ustedes. Gracias por su atención. Si hay alguna pregunta o algo que quieran compartir, y si no, dejo esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, gracias, hermana Silvana, por su clase y la verdad que hemos aprendido mucho y más siempre digo que uno aprende el que arma las clases, ¿no? Porque tiene que depurar muchas cosas. Hermano, la invitación es a que aquellos que están por primera vez compartiendo esta clase hoy, que estuvieron, yo compartí ahí los links de los grupos de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica y también el link de lo que es la plataforma de YouTube donde ustedes pueden ingresar, pueden volver a mirar esta clase y todas las clases que se han dado, incluso dejar su experiencia, su opinión, su like, porque eso va a ayudarnos a que podamos seguir creciendo y nuestros videos sean recomendados para todos aquellos que estén buscando saber más sobre cómo hacer historia familiar, cómo investigar en genealogía. Así que gracias y vamos a finalizar esto.